Embarazada en segundo de prepa, me echaron a la calle. 19 años después, exigen a su nieto en la corte. Pero no conocen el horrible secreto que les espera. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Alondra. A mis 36 años, he aprendido que el éxito tiene un sabor particular, una mezcla de acero, soledad y el dulce aroma del café de grano recién molido que perfuma mi oficina. Desde mi ventana en el piso 20, Guadalajara se extiende como un tapiz de luces y promesas, un monstruo de concreto que una vez intentó devorarme y que ahora, de alguna manera, he conquistado. La firma en el último contrato del día fue un trazo de caligrafía perfecta y segura, el cierre de un acuerdo que expandiría la cadena de restaurantes, Sabores del Alma, a 2 ciudades más. Un triunfo silencioso. El silencio de mi oficina, usualmente un consuelo, esta noche se sentía pesado, un eco de la casa vacía a la que regresaría. Ajusté una foto de Damián en mi escritorio, enmarcada en plata, el único toque personal en un mar de caoba y acero pulido. Mi hijo, con sus 18 años y una sonrisa que aún conservaba la timidez de la infancia, era mi ancla y mi universo. Todo lo demás era armadura. La puerta se abrió sin previo aviso. Solo una persona tenía esa libertad. César, dije, sin levantar la vista de mis papeles. Alondra, su voz era grave, más de lo habitual. No traía buenas noticias. César ha sido mi abogado, mi confidente y la figura masculina más estable en mi vida y en la de Damián durante la última década. Lo observé mientras se acercaba, su portafolio de cuero desgastado en la mano, su rostro usualmente sereno, hoy marcado por una tensión que no supe descifrar. ¿Malas noticias del proveedor de Puebla?, pregunté, intentando mantener la normalidad. Él no respondió. En lugar de eso, colocó su portafolio sobre mi escritorio con un sonido sordo y sacó un sobre grueso, de papel oficial. Lo deslizó sobre la madera pulida hasta que se detuvo justo frente a mis manos. No era de un proveedor. Llevaba el sello del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Mi corazón, un músculo entrenado para la calma y el control, dio un vuelco violento. Lo sentí golpear contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mis manos, que segundos antes firmaban un contrato millonario, ahora temblaban ligeramente. ¿Qué es esto? Mi voz sonó como un susurro. Llegó a mi despacho esta tarde, dijo César, sentándose frente a mí. Es una demanda. Por derechos de visitación. Levanté la vista hacia él, mis ojos buscando una negación, una broma de mal gusto. Pero solo encontré una compasión sombría. Abrí el sobre. El papel se sentía pesado, cargado de palabras venenosas. Leí los nombres de los demandantes, Armando Rivera y Griselda Rivera. Nombres que no había pronunciado en voz alta en 19 años. Nombres que pertenecían a fantasmas. Y luego, el nombre del menor en cuestión, Damián. En su calidad de abuelos, leí en voz alta, las palabras raspando mi garganta. Buscando restablecer el lazo familiar fundamental para el sano desarrollo de su único nieto. Una risa seca, sin humor, escapó de mis labios. ¿Único nieto? ¿Lazo familiar? La bilis subió por mi esófago. Dejé caer el documento sobre la mesa como si quemara. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda a César, dándole la espalda a ese pedazo de papel que intentaba reescribir la historia. 19 años. 19 años de silencio absoluto. 19 años desde que sus voces me habían condenado. Y ahora, regresaban. No con una llamada, no con una carta de disculpa. Con una citación judicial. Porque ahora, César, pregunté, mi reflejo en el cristal mostrándome una mujer que no reconocía, una con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. César suspiró. Forbes México, dijo simplemente. Claro. La portada. Damián,
mi brillante Damián, sonriendo junto al titular, 30 menores de 30, el genio de 18 años que está revolucionando la agricultura con inteligencia artificial. Habían visto el éxito. Habían olido el dinero y el prestigio. Y ahora venían a reclamar su parte. Esa noche no dormí. Me senté en un sillón en el pasillo, frente a la puerta entreabierta de la habitación de Damián. Lo observaba dormir, su respiración tranquila, ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Mi mayor miedo no eran ellos. Era el dolor que podían causarle a él. Y debajo de ese miedo, había otro, más antiguo y profundo, el miedo a confiar. César estaba ahí, listo para luchar por nosotros. Pero una parte de mí, la chica de 17 años que fue abandonada en la lluvia, ya estaba levantando los muros, preparándose para luchar sola. Porque al final, eso era lo único que siempre había sabido hacer. Los recuerdos no viven en la mente. Viven en el cuerpo. Residen en los huesos, en la piel, en la forma en que tu estómago se contrae ante un olor o un sonido. Para mí, el olor de la tierra mojada y el sonido de la lluvia torrencial sobre un techo de lámina no son poesía. Son el prólogo de mi propia extinción y mi posterior renacimiento. Noviembre, 19 años atrás. La hacienda de mis padres olía a cantera húmeda y a la madera vieja y encerada de los muebles coloniales. Afuera, la tormenta del siglo azotaba Guadalajara. Adentro, mi propio diluvio personal estaba a punto de desatarse. Tenía 17 años y el suelo de mármol de la sala estaba helado bajo mis pies descalzos. Le entregué a mi madre la prueba de embarazo con la misma mano temblorosa con la que solía entregarle mis excelentes calificaciones. La respuesta no fue un abrazo, ni una pregunta. Fue el eco agudo de su mano contra mi mejilla. El primer golpe físico que había recibido en mi vida. Malagradecida, siseó, sus ojos, usualmente cálidos, ahora eran 2 esquirlas de hielo. Después de todo lo que te hemos dado, ¿así nos pagas, abriéndole las piernas a un cualquiera? Mi padre, Armando Rivera, entró en ese momento. Él no gritaba. Gritar era para la gente común. Mi padre ejercía su poder con un silencio cortante, más aterrador que cualquier grito. Dio la prueba en el suelo, mi mejilla roja, las lágrimas silenciosas de mi madre. Su rostro no mostró nada. Era una máscara de decepción glacial. Se dirigió a mi habitación y regresó con una maleta vacía, la misma que usaría para mi viaje de graduación. La arrojó a mis pies. El golpe seco resonó en la enorme sala. 10 minutos, dijo, su voz tranquila, letal. Lo que quepa ahí dentro es tuyo. Lo demás se queda. Lárgate de mi casa. Papá, por favor, supliqué, mi voz rota. Él levantó una mano. Tú ya no tienes padre. Y yo ya no tengo hija, sentenció. Luego, caminó hacia la gran fotografía familiar que colgaba sobre la chimenea y la volteó contra la pared. El mensaje era claro. Yo había sido borrada. Un bastardo nunca llevará el apellido Rivera. Tú y esa cosa que llevas dentro están muertos para mí. Mi hermano mayor, Máximo, observaba desde el umbral de la puerta, con una sonrisa de suficiencia. Siempre me había resentido, siempre había visto mi éxito académico como una afrenta a su mediocridad. Ese era su momento de triunfo. 10 minutos. Metí en la maleta un par de jeans, algunos suéteres, y el pequeño collar de oro que mi abuela me había dado. El dinero que tenía ahorrado, 2,000 pesos, lo metí en mi bolsillo. Cuando la puerta principal se cerró detrás de mí, el sonido del cerrojo fue definitivo. Me quedé parada bajo la lluvia, el agua empapando mi cabello, mi ropa, mi alma. Tenía 17 años, estaba embarazada y no tenía a dónde ir. Los primeros 3 días fueron un borrón de frío y hambre. Dormí en una banca de la estación de autobuses, abrazando mi maleta, fingiendo que esperaba a alguien. El 4.º día, la lluvia arreció de nuevo. Me refugié bajo el toldo de un restaurante elegante en la colonia Providencia, Sabores del Alma. El olor a pan recién horneado y a café era una tortura deliciosa. Fue entonces cuando la vi.
Una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Salió del restaurante y, en lugar de ignorarme como todos los demás, se detuvo. Me miró, no a la chica sucia y empapada, sino a mí. Vio mi vientre, apenas abultado, y su expresión se suavizó. «Hace demasiado frío para estar aquí afuera, niña», dijo, su voz era como el terciopelo. «Estoy bien», mentí. Ella sonrió tristemente. «No, no lo estás». Se quitó su propio chal de cachemira, un tejido increíblemente suave y cálido, y lo puso sobre mis hombros. «Ven, entra. Nadie debería pasar hambre». Esa mujer era doña Beatriz. Me llevó a su casa, una hermosa residencia no muy lejos de allí. Me dio una habitación, ropa seca y una taza de chocolate caliente que me supo a gloria. Mientras yo bebía, ella me contó la historia de su propia hija, fallecida en un accidente de coche 5 años atrás, embarazada de 6 meses. Se había escapado con un hombre que la familia no aprobaba. Yo era orgullosa. «Terca», dijo doña Beatriz, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «La dejé ir. Pensé que volvería pidiendo perdón. Pero nunca volvió. Me miró fijamente. Perdí a mi hija por mi estúpido orgullo. No voy a permitir que la historia se repita. No contigo». Doña Beatriz no solo me dio un techo. Me dio una razón para levantarme cada mañana. Cuando Damián nació, ella estuvo ahí, sosteniendo mi mano, cortando el cordón umbilical. Fue la primera en llamarlo mi nieto. Me enseñó todo sobre el negocio de los restaurantes. Empecé lavando platos y terminé siendo su mano derecha. Mientras Damián crecía, ella se convirtió en su abuela en cada sentido de la palabra. Le leía cuentos, lo llevaba al parque, celebraba sus cumpleaños. Cuando Damián, a los 5 años, tuvo una fiebre terrible, yo entré en pánico. Beatriz me sostuvo mientras yo lloraba de miedo. Se quedó despierta toda la noche a mi lado, poniendo paños fríos en la frente de mi hijo. «Ser madre no significa no tener miedo, Alondra», me dijo esa noche, su mano arrugada sobre la mía. «Significa actuar a pesar de él». Ella me enseñó a ser madre. Me enseñó a ser fuerte. Me enseñó que la familia no es la sangre que heredas, sino la gente que te elige y te cuida cuando más lo necesitas. El presente tiene una forma cruel de hacer eco del pasado. La demanda fue solo el primer disparo de una guerra que mis padres estaban decididos a ganar, no en la corte, sino en la arena que más valoraban, la opinión pública. A los pocos días, la cara de mi madre apareció en un popular programa de chismes matutino. La entrevistadora, una mujer con dientes demasiado blancos y una compasión ensayada, le preguntaba con voz melosa sobre el doloroso distanciamiento familiar. Griselda, vestida con un traje de diseñador color perla y con un pañuelo de seda en la mano, era la viva imagen de la abuela desconsolada. «Fue un malentendido terrible», dijo, secándose una lágrima de cocodrilo. «Éramos jóvenes, Alondra era nuestra única hija, y nos asustamos. Reaccionamos mal, lo admito. Pero hemos vivido con ese arrepentimiento cada día durante 19 años. Mentira. Cada palabra era una mentira calculada. Y ahora que saben que tienen un nieto, un joven tan brillante», continuó la entrevistadora. «Es una bendición y una tortura», sollozó mi madre. «Saber que está ahí fuera, tan cerca, y que el rencor de nuestra hija nos impida abrazarlo, solo queremos conocerlo, decirle que lo amamos». La entrevista fue un éxito rotundo para ellos. El teléfono de mi oficina comenzó a sonar. Eran tíos lejanos, primos segundos que no había visto desde que era una niña. Los monos voladores, como los llamaría César más tarde. «Alondra, mija, vi a tu mamá en la tele», dijo la voz de una tía de Querétaro. «Pobrecita, se ve tan triste. La sangre llama, hija. No puedes ser tan cruel. Debes perdonar». Cada llamada era una pequeña daga de culpa, afilada y precisa. Me acusaban de rencorosa, de egoísta. Ninguno preguntó mi versión de la historia.
Ninguno recordaba a la adolescente a la que le habían dado la espalda. Fue entonces cuando decidí que no iba a ser una víctima pasiva en su teatro. No podía salir a desmentirlos públicamente, eso sería caer en su juego. Pero podía plantar una semilla. Una semilla de duda. César, le dije por teléfono esa noche, mi voz firme. Necesito que consigas el último informe financiero de Tequilas, el legado Rivera. El real, no el que maquillan para los accionistas. César, con su red de contactos, lo tuvo en mi escritorio en menos de 24 horas. Como sospechaba, los números estaban en rojo. Las malas decisiones de mi hermano Máximo, su estilo de vida extravagante financiado por la empresa, la habían llevado al borde del colapso. Necesitaban una historia de éxito. Necesitaban a Damián. Ahora, le indiqué a César, envía esto, de forma anónima, por supuesto, a Paloma Ríos de El Informador. Paloma era la periodista de investigación más aguda de la ciudad, la misma que, irónicamente, había entrevistado a mi madre. El correo no llevaba ningún mensaje, solo el archivo adjunto y un asunto, la verdadera herencia de El legado Rivera. No era una acusación, solo un cebo. El golpe final de su ofensiva inicial llegó un jueves por la tarde, el día más ocupado en Sabores del Alma. Griselda entró en el restaurante. Iba vestida de luto, un velo de diseñador cubriendo su rostro, como una viuda siciliana. Se paró en medio del salón principal, asegurándose de que todos los comensales la vieran. «Hija, por favor», dijo en voz alta, su voz temblorosa de falsa emoción. «Tenemos que hablar. Por el bien de Damián». Me acerqué a ella, sintiendo las miradas de mis empleados y clientes sobre mí. Mi pulso era un tambor furioso en mis oídos. «Este no es el lugar, madre», dije, usando la palabra con sarcasmo. «He intentado llamarte, buscarte», mintió. «No me dejas otra opción. Tu padre está destrozado, ¿no tienes corazón? ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tu hijo?» Era una actuación magistral. Yo era la hija cruel y despiadada. Ella, la madre abnegada. «Seguridad», llamé, mi voz tan fría como el hielo. «Acompañen a la señora a la salida. Está molestando a nuestros clientes». Griselda me miró con un odio puro y sin disimulo antes de que su rostro se compusiera de nuevo en una máscara de dolor. Mientras los guardias la escoltaban, ella se giró y me gritó: «Te arrepentirás de esto, Alondra, te lo juro por Dios». Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Damián sentado en la oscuridad de la sala, con la luz de su laptop iluminando su rostro. Estaba viendo el video de mi madre siendo expulsada de mi restaurante, grabado por un cliente y que ya se estaba volviendo viral. «Mamá», dijo, sin mirarme. «Tenemos que hablar». La guerra había llegado a mi puerta. La calma antes de la tormenta es un cliché por una razón. La semana siguiente al incidente en el restaurante fue engañosamente tranquila. Mis padres detuvieron su campaña mediática. No hubo más llamadas de parientes lejanos. Empecé a pensar que tal vez se habían acobardado, que mi fría respuesta los había hecho retroceder. Fui una ingenua. No estaban retrocediendo, lo estaban recargando y apuntando a un objetivo más vulnerable, mi hijo. Damián iba a dar una charla en el Instituto Tecnológico, una conferencia sobre el futuro de la IA en la agroindustria. Estaba orgullosa de él, de su pasión y su inteligencia. Lo abracé en la puerta esa mañana, notando cómo ya era más alto que yo. «Rómpela, mi amor», le dije. Recibí la llamada 2 horas después. Era el número de Damián, pero su voz sonaba extraña, contenida. «Mamá, necesito que vengas. Ahora». Cuando llegué al campus, la escena era un caos controlado. Un pequeño grupo de estudiantes y profesores rodeaba a Damián. A unos metros, acorralados por la seguridad del campus, estaban Armando y Griselda Rivera. Y junto a ellos, con una cámara y un micrófono, estaba Paloma Ríos, la periodista. Habían tendido una emboscada. Un estudiante me mostró el video que acababa de grabar. Mostraba a Damián terminando su charla entre aplausos. Cuando bajó del estrado,
mis padres se abalanzaron sobre él. Damián, dijo Armando, su voz resonando con una autoridad falsa. Somos tus abuelos. Intentó poner una mano en el hombro de mi hijo. Vi en el video cómo Damián se tensaba, su cuerpo se ponía rígido. Retrocedió un paso, su rostro una mezcla de shock y confusión. Disculpen, creo que se equivocan, dijo cortésmente. No, no nos equivocamos, intervino Griselda, tratando de sonar dulce. Tu madre nos ha mantenido alejados, pero la sangre llama. Te hemos estado buscando durante años. Fue entonces cuando Damián los miró, realmente los miró. Y en sus ojos, vi un destello de la inteligencia analítica que lo definía. Estaba procesando la información, conectando los puntos, la demanda, el video viral, la portada de Forbes. Su expresión cambió de confusión a una fría comprensión. Mis abuelos están muertos, dijo, su voz firme y clara, para que todos la oyeran. Mi única abuela se llamaba Beatriz. No sé quiénes son ustedes. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a mis padres plantados y humillados frente a las cámaras. En el coche de vuelta a casa, el silencio era denso, asfixiante. Damián miraba por la ventana, su mandíbula apretada. Cuando llegamos, entró directamente a la sala y se quedó de pie en el centro, dándome la espalda. ¿Por qué?, preguntó, su voz era un murmullo cargado de dolor. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Quería protegerte, respondí débilmente. Se giró para mirarme, y por primera vez en su vida, vi ira en sus ojos. Una ira justa. ¿Protegerme, mamá? Me trataste como si fuera estúpido, creíste que no podía manejar la verdad. Hoy, esas personas me humillaron frente a mis colegas, frente a mis amigos. Y yo ni siquiera sabía por qué. Parecía un tonto. Sus palabras me golpearon más fuerte que la bofetada de mi madre hacía 19 años. En mi afán por protegerlo del pasado, le había negado las herramientas para defenderse en el presente. Había cometido el mismo error que doña Beatriz temía, el orgullo, el control, el pensar que sabía que era lo mejor sin preguntar. Lo siento, susurré, las lágrimas brotando de mis ojos. Damián, lo siento mucho. Tenías derecho a saber. Yo no confié en ti. Y eso es imperdonable. Me derrumbé en el sofá, mi fachada de mujer fuerte hecha añicos. Por primera vez, dejé que mi hijo viera mi vulnerabilidad, el dolor crudo que había cargado sola durante tanto tiempo. Damián se quedó quieto un momento, su propia ira disipándose ante mi angustia. Luego, se sentó a mi lado y, torpemente, me rodeó con sus brazos. Sentí su cuerpo joven y fuerte, el olor de su champú, y me aferré a él como si fuera mi salvavidas. Está bien, mamá, dijo, su voz suavizándose. Ya no estás sola en esto. Me miró, sus ojos ahora llenos de una determinación que reflejaba la mía. Se acabó el proteger. Se acabó el esconderse. Es hora de luchar. Juntos. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Y mientras la tarde caía, le conté a mi hijo la historia completa de nuestra vida, preparándolo para la guerra que se avecinaba. La confesión fue catártica. Mientras las palabras salían de mí, sentí como si un peso que había cargado en mi espalda durante 19 años comenzara a aligerarse. Le conté a Damián cada detalle humillante, los 10 minutos, la maleta vacía, la forma en que mi padre volteó mi retrato. Le conté sobre las noches en la estación de autobuses, el hambre, el miedo. Y le conté sobre doña Beatriz, sobre su bondad, su fuerza, y cómo nos había salvado. Damián escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, ya no era el adolescente que había salido de casa esa mañana. Era un hombre, con una resolución de acero en la mirada. Ya veo, dijo en voz baja. No quieren un nieto. Quieren un trofeo. Quieren mi empresa. Y el nombre Rivera, añadí. Para ellos, el prestigio lo es todo. Entonces, dijo Damián, levantándose, vamos a darles lo que se merecen. Sacó su teléfono y marcó un número. César, soy Damián.
mi mamá y yo necesitamos verte. Es hora. Trae la caja de la abuela Beatriz. Una hora más tarde, los tres estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. César colocó una caja de seguridad de metal pesado sobre la superficie de madera. La combinación era el cumpleaños de Damián. César la abrió, y dentro, cuidadosamente organizado, estaba el arsenal de doña Beatriz. No era solo un testamento. Era un dossier de justicia. César sacó el primer documento. Era una copia notariada del acuerdo que mi padre me había obligado a firmar la semana después de echarme. Lo había hecho a través de su abogado, un hombre sin escrúpulos que me encontró en un refugio para jóvenes. El documento era una renuncia total y absoluta a cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio de la familia Rivera. Pero había una cláusula que, en mi desesperación de 17 años, apenas había entendido. César la leyó en voz alta. La firmante, Alondra Rivera, por su propia voluntad, renuncia a todos los derechos parentales y filiales, y extiende esta renuncia a cualquier descendiente, nacido o por nacer, liberando a Armando y Griselda Rivera de cualquier obligación, presente o futura, de naturaleza legal, financiera o moral. Damián tomó el papel. Legalmente, dijo, su mente analítica trabajando a toda velocidad, ellos mismos firmaron que no soy su nieto. Exactamente, afirmó César. Pero se pone mejor. Sacó un sobresellado. Dentro había un DVD. Beatriz grabó esto unos meses antes de morir. Me dio instrucciones específicas de mostrarlo solo si ellos intentaban contactarte. Lo pusimos en la laptop. La imagen de doña Beatriz llenó la pantalla, más frágil, pero con la misma chispa en los ojos. Miró directamente a la cámara, como si nos viera en ese mismo momento. Alondra, mi amor, comenzó su voz, cálida y firme. Si estás viendo esto, significa que los buitres han vuelto al nido. No te dejes engañar por sus palabras. Su orgullo es más grande que su amor. Y su codicia es más grande que su orgullo. Hizo una pausa. Habrá un momento en que dudarás. Querrás perdonar, porque tienes un buen corazón. Pero recuerda esto, perdonar a quien no se arrepiente no es bondad, es autodestrucción. Usa lo que te he dejado para proteger el futuro de Damián. Ese es mi verdadero legado. El video terminó. Nos quedamos en silencio, la presencia de Beatriz llenando la habitación. Pero había un último sobre, más grueso que los demás. Plot Twist 1. César lo abrió. Era un informe completo de un investigador privado. Doña Beatriz, en su infinita sabiduría y desconfianza, había investigado a mi familia desde el principio. El informe contenía estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, y algo que me dejó sin aliento. Una copia de una transferencia bancaria. $50,000. De una cuenta de Armando Rivera a la cuenta de los padres de Tadeo, el chico que me había embarazado. La fecha, una semana después de que me echaran de casa. Tadeo, susurré. Él desapareció. Nunca más volví a saber de él. Beatriz lo encontró, dijo César, pasando las páginas. Vive en Oaxaca. Es músico. O lo intenta. Según el investigador, su familia usó el dinero para montar un negocio que fracasó. Armando no solo me echó a mí. Compró el silencio y la desaparición del padre de su nieto. Era una crueldad de otro nivel. Una manipulación tan profunda que me costaba procesarla. Y como si el universo tuviera un retorcido sentido de la oportunidad, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. Alondra, la voz era vacilante, casi olvidada. Soy Tadeo. Me quedé helada. Damián y César me miraron, expectantes. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Escucha, sé que ha pasado mucho tiempo, tartamudeó. Pero he visto las noticias, sobre nuestro hijo. Es increíble. Creo que es hora de que conozca a su padre. La audacia. La desfachatez. Puse el altavoz para que los demás escucharan.
Tu padre, intervino Damián, su voz grave y desconocida. ¿El que aceptó $50,000 para desaparecer, o el que ahora te paga para volver a aparecer? Hubo un silencio de pánico al otro lado de la línea, seguido por el sonido de la llamada al cortarse. Lo están usando, dijo Damián, su rostro una máscara de furia. Están moviendo todas sus piezas. Y nosotros, dije, mirando el arsenal sobre la mesa, acabamos de encontrar las nuestras. La llamada de Tadeo fue la pieza que completó el rompecabezas. Mis padres no estaban improvisando, tenían un plan metódico y despiadado. Estaban construyendo un caso legal basado en mentiras, y una narrativa pública basada en la lástima. Quieren pelear en la corte, un lugar lleno de tecnicismos y abogados caros, dijo César, paseándose por la sala. Y en los medios, donde la verdad es maleable. Son sus campos de batalla. Entonces no pelearemos ahí, intervino Damián. Estaba de pie frente a la ventana, observando la ciudad. Pelearemos en su territorio. En el lugar donde más les importa su imagen. Donde una humillación pública sería peor que cualquier veredicto judicial. Yo sabía exactamente a qué se refería. La gala anual del legado del tequila, dije. Era el evento social del año para la élite de Jalisco. Una noche de caridad organizada y patrocinada por El Legado Rivera. Un evento diseñado para proyectar una imagen de poder, tradición y éxito. Una farsa. Este año, con la empresa tambaleándose, la gala era más importante que nunca. Era su oportunidad para impresionar a nuevos inversores, para demostrar que el apellido Rivera todavía tenía peso. Es perfecto, sonrió César. El escenario perfecto para el acto final de su propia tragedia. El plan comenzó a tomar forma, una estrategia de 3 puntas diseñada no solo para defendernos, sino para exponerlos de una vez por todas. Primero, la preparación. César comenzó a redactar contrademandas, no solo por la custodia, sino por acoso, difamación e intento de extorsión emocional. Preparó paquetes de evidencia para la policía y para la oficina de impuestos, detallando la posible evasión fiscal de Armando y el fraude corporativo de Máximo. No íbamos a usarlos todavía. Eran nuestras armas nucleares, en reserva. Segundo, el cebo. Damián fue el arquitecto de esta parte. Con su habilidad para el diseño, creó una invitación exquisita. Papel de lino grueso, tipografía elegante, el logo de El Legado Rivera, entrelazado con el de su propia compañía, Agave Inteyecto. Era una obra de arte, una sutil declaración de poder. Enviamos 3. Una para Armando y Griselda Rivera. Otra para Máximo Rivera y su esposa. Y una tercera para Tadeo. El texto era simple y deliberadamente ambiguo. Tienen el honor de ser nuestros invitados especiales en la mesa de honor de la gala anual del Legado del Tequila, para celebrar la reunificación de nuestra familia y el brillante futuro que nos espera. Esperamos con ansias compartir un anuncio muy especial con ustedes y con todos nuestros distinguidos invitados. Reunificación de nuestra familia, leyó Damián con una sonrisa torcida. Pensarán que hemos cedido. Que la presión funcionó. Un anuncio muy especial, añadí. Creerán que vas a anunciar que te unes a la empresa, o que aceptarás su apellido. La arrogancia es su punto ciego, concluyó César. No podrán resistirse a la oportunidad de pavonearse frente a toda la sociedad de Guadalajara. Tercero, el escenario. César contactó a un viejo amigo en la compañía de producción de eventos que organizaba la gala. Con la excusa de querer proyectar un video sorpresa de felicitación para la familia, consiguió acceso y control total sobre el sistema audiovisual de la noche, las pantallas gigantes, el sonido, la iluminación. Los días previos a la gala fueron una mezcla de ansiedad y una extraña calma. Por primera vez en 19 años, no me sentía como una víctima huyendo de su pasado. Me sentía como una estratega, moviendo mis piezas en un tablero que yo había elegido. Como César predijo, las confirmaciones de asistencia llegaron casi de inmediato. Armando llamó personalmente al organizador del evento para asegurarse de que su mesa de honor estuviera en el centro del salón, directamente frente al escenario. Máximo publicó en Instagram una foto de su smoking con el pie de foto,
preparándonos para una gran noche familiar. La noche antes de la gala, Damián entró en mi habitación. ¿Tienes miedo, mamá?, me preguntó. Lo miré, a mi hijo, que había crecido demasiado rápido, forzado por las circunstancias. Aterrada, admití. Pero no de ellos. Tengo miedo de la mujer en la que me estoy convirtiendo para poder hacer esto. Él tomó mi mano. Te estás convirtiendo en la mujer que doña Beatriz siempre supo que eras, dijo. Una luchadora. La hacienda Rivera era un monumento a la opulencia y la tradición. Muros de adobe centenarios, arcos de cantera y jardines que olían a dama de noche y a dinero viejo. Esa noche, estaba iluminada por cientos de farolillos, transformándola en el escenario perfecto para una noche de autoglorificación. Llegamos tarde, deliberadamente. Cuando entramos al gran salón, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Yo llevaba un vestido negro, simple pero elegante. Damián, un traje oscuro hecho a medida que lo hacía ver mayor, más serio. No parecíamos víctimas. Parecíamos depredadores. Localicé la mesa de honor. Estaban todos allí, resplandecientes. Mi padre, Armando, en un smoking impecable, recibiendo palmadas en la espalda de otros empresarios. Mi madre, Griselda, envuelta en diamantes, sonriendo con una dulzura venenosa. Y mi hermano, Máximo, ya medio borracho, riendo estruendosamente. Tadeo estaba sentado en un extremo, incómodo, como un peón en un juego de reyes que no entendía. Cuando nos vieron, una ola de suficiencia se extendió por su mesa. Mi padre nos hizo un gesto con la cabeza, una señal de victoria. Mi madre nos lanzó una sonrisa que decía, sabía que volverías arrastrándote. Nos condujeron a nuestros asientos en esa misma mesa, y el acto comenzó. Durante la cena, tuve que soportar el teatro. Mi madre me tocaba el brazo y decía a los que pasaban, ¿no es maravillosa mi hija? Siempre tan testaruda, pero con un corazón de oro. Mi padre le contaba a un banquero sobre los genes de genio de Damián, heredados, por supuesto, del lado Rivera. Damián y yo comimos en silencio, intercambiando miradas, acumulando cada mentira, cada gesto hipócrita, como combustible para el fuego que estábamos a punto de encender. Finalmente, llegó el momento culminante de la noche. El maestro de ceremonias anunció al anfitrión, mi padre, para que diera su discurso anual. Armando Rivera subió al escenario bajo un foco de luz. Se aclaró la garganta, esperó a que el silencio fuera absoluto, y comenzó. Amigos, familia, pilares de nuestra comunidad, su voz era profunda, ensayada para sonar sincera. Esta noche celebramos el legado. El legado del tequila, el legado de Jalisco, y lo más importante, el legado de la familia. Hizo una pausa dramática, buscando mi mirada en la mesa. La familia, continuó, es como un agave fino. A veces, hay que podar las hojas viejas para que el corazón crezca fuerte. A veces, hay tormentas que la sacuden. Pero las raíces, amigos míos, las raíces de sangre siempre perduran. La gente aplaudía, conmovida por su falsa metáfora. Hemos pasado por nuestra propia tormenta. Un malentendido, un distanciamiento doloroso. Pero esta noche, me enorgullece decir que la tormenta ha pasado. Esta noche, celebramos la reunificación. La vuelta a casa de una rama querida de nuestro árbol genealógico. Ahora miró directamente a Damián. Y con esa reunificación, damos la bienvenida a la siguiente generación. Un joven cuyo talento y brillantez honran el nombre Rivera. Un joven que, estoy seguro, llevará nuestro legado a nuevas alturas. Damas y caballeros, quiero que le den un fuerte aplauso a mi nieto, mi heredero. Damián Rivera. El salón estalló en aplausos. El foco se movió hacia Damián. Mi padre le hizo un gesto para que subiera al escenario. Este era su gran momento, la coronación pública de su victoria. Damián se levantó. Se ajustó el saco y caminó hacia el escenario con una calma que me heló la sangre. Le dio la mano a mi padre, un gesto que hizo que la sonrisa de Armando se ensanchara aún más. Luego, se paró frente al micrófono.
El silencio volvió a caer. Todos esperaban el discurso del nieto pródigo. Gracias, dijo Damián, su voz clara y fuerte. Gracias, señor Rivera, por sus amables palabras. Noté un murmullo en la multitud. Señor Rivera. No, abuelo. Damián continuó, es un honor estar aquí. Y tiene razón en una cosa. Esta noche es sobre legados. Pero creo que ha habido una confusión sobre cuál legado estamos celebrando. Se giró ligeramente y me miró. Yo asentí. César, sentado en una mesa cercana, hizo una señal discreta al técnico de video. Verán, dijo Damián a la multitud atónita, mi apellido no es Rivera. Mi nombre es Damián. Y mi verdadero legado no viene de la sangre, sino del amor. Esta noche, quiero contarles la historia de mi verdadera abuela. Una mujer llamada Doña Beatriz. Detrás de él, la pantalla gigante de 10 metros, que hasta ahora mostraba el logo dorado de El Legado Rivera, parpadeó y se fue a negro. Y luego, en la oscuridad, apareció el rostro amable y sonriente de Doña Beatriz. La guerra había comenzado. El rostro de Doña Beatriz, amplificado a 10 metros de altura, silenció el salón. Era una imagen radiante, llena de vida. A su lado, en la pantalla, apareció una frase: la familia no es de quien naces, es por quien mueres. El rostro de mi padre se contrajo en una máscara de furia confundida. Miró hacia la cabina de control, pero ya era demasiado tarde. El espectáculo era nuestro. Mi abuela Beatriz me enseñó que la integridad es lo único que un hombre no puede permitirse perder, continuó la voz de Damián, resonando con una autoridad recién descubierta. Me dijo que hay personas que construyen imperios sobre cimientos de honor, y otras que los construyen sobre los huesos de aquellos a quienes han traicionado. La imagen cambió. Ahora era una copia del documento que mi padre me obligó a firmar, con la cláusula de renuncia a mis descendientes subrayada en un rojo sangriento. Dijo Damián, señalando la pantalla, es el primer ladrillo del imperio del señor Rivera. Un documento que me borra legalmente de su existencia. Firmado por él, aceptado por su esposa. Un documento que dice que yo no soy su nieto. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, sus cenas olvidadas. Las sonrisas se habían congelado en los rostros de la élite de Guadalajara. Pero, ¿por qué harían algo así?, preguntó Damián retóricamente. Tal vez la siguiente pieza de evidencia nos dé una pista. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una copia de la transferencia bancaria. $50,000. Los nombres del emisor y el receptor eran perfectamente legibles: Armando Rivera a los padres de Tadeo. La fecha era de una semana después de mi exilio. César se levantó de su mesa y subió al escenario, tomando un segundo micrófono. Este pago, anunció César, su voz de abogado resonando con poder, fue hecho para asegurar el silencio y la desaparición de Tadeo, el padre biológico de Damián. Fue el precio que el señor Rivera le puso a la ausencia de un padre en la vida de su nieto. Todas las miradas se desviaron hacia Tadeo. Estaba pálido como un fantasma, sudando bajo las luces del salón. La cámara de Paloma Ríos, que ahora transmitía en vivo por internet, se centró en su rostro aterrorizado. Es una calumnia, un montaje, gritó mi padre desde el escenario, tratando de arrebatarle el micrófono a Damián. Pero Damián no se movió. ¿Un montaje?, preguntó con calma. Entonces, ¿por qué no le preguntamos al propio Tadeo? El foco principal se movió, iluminando a Tadeo en la mesa de honor, atrapándolo como a un insecto bajo un alfiler. Tadeo, dijo Damián, su voz ahora sin rastro de compasión. Diles la verdad. Diles que te pagaron para que te fueras. Y diles que te ofrecieron dinero de nuevo para que volvieras a aparecer y formaras parte de esta farsa. Tadeo se encogió, incapaz de soportar la presión de 500 miradas. Tartamudeó, negó con la cabeza, y finalmente, se quebró. Yo no quería, gimió. Me obligaron, me dijeron que era lo mejor para todos. El caos estalló. Mi madre, Griselda, soltó un sollozo ahogado.
Mi hermano Máximo intentó levantarse para ir por Tadeo, pero estaba demasiado borracho y tropezó. Fue entonces cuando yo subí al escenario. Me paré junto a mi hijo, frente a mi padre. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez, no vi poder en los suyos. Vi pánico. 10 minutos, dije, mi voz tranquila pero llegando a cada rincón del salón gracias al micrófono. Ese fue el tiempo que me diste para empacar 19 años de mi vida y desaparecer. El tiempo que me diste para enfrentar el mundo, sola y embarazada. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Ahora, yo te doy a ti, a tu esposa, y a tu patético heredero, 1 minuto. 1 minuto para que se larguen de este escenario. 1 minuto para que desaparezcan de mi vida y de la vida de mi hijo para siempre. Porque si siguen aquí cuando ese minuto termine, levanté una carpeta que César me entregó, esta evidencia de su fraude fiscal y el desfalco de Máximo no irá a un juez. Irá a cada periodista de esta sala y a la policía que convenientemente está esperando afuera. El rostro de Armando pasó del rojo al blanco. Miró a la multitud, a sus amigos, a sus socios, que ahora lo miraban con desprecio y asco. Su imperio, construido sobre una imagen de honorabilidad, se había derrumbado en menos de 10 minutos. Agarró a Griselda del brazo, quien lloraba histéricamente, y la arrastró fuera del escenario. Máximo los siguió, tropezando y maldiciendo. Mientras caminaban hacia la salida por el pasillo de la vergüenza, el silencio del salón fue roto por un aplauso solitario. Luego otro. Y otro. Pronto, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. No a nosotros. A la verdad. La noche de la gala no fue un final, fue una detonación. Lo que siguió en los días y semanas posteriores fue la onda expansiva, demoliendo sistemáticamente todo lo que el apellido Rivera representaba. El video de la humillación, gracias a la transmisión en vivo de Paloma Ríos, tuvo 1 millón de vistas antes del amanecer. Los titulares de la mañana no fueron sobre la filantropía de la industria tequilera, sino sobre el escándalo, el legado roto, fraude y engaño en la familia Rivera, abuelos falsos, dinero sucio, el genio adolescente que expuso a su propia familia. La repercusión en el mundo de los negocios fue inmediata y brutal. El lunes por la mañana, los inversores que mi padre había estado cortejando durante meses retiraron su oferta de fusión. La junta directiva de El Legado Rivera convocó una reunión de emergencia. Para el final de la semana, Armando Rivera había sido destituido como CEO de la compañía que su propio padre había fundado. Máximo fue suspendido, pendiente de una investigación interna por el desfalco que habíamos revelado. Su imperio no se derrumbó y se evaporó. Recibí noticias de ellos a través de César, quien a su vez las recibía de una red de abogados y empresarios que disfrutaban del chisme. Tuvieron que vender la hacienda para cubrir las deudas iniciales. Las propiedades en la costa, los coches de lujo, todo fue liquidado. Griselda, según los rumores, tuvo que vender sus joyas, pieza por pieza, para pagar a los abogados de Máximo, quien finalmente fue acusado formalmente. Un día, César llegó a mi oficina con una noticia que no esperaba. Armando sufrió un derrame cerebral leve, dijo en voz baja. Está estable, pero tiene secuelas. Dificultad para hablar, movilidad reducida en un lado del cuerpo. No sentí nada. Ni alegría, ni pena. Solo un vacío inmenso. El hombre que había sido un dios todopoderoso en mi infancia, el monstruo que había poblado mis pesadillas, ahora era solo un anciano enfermo y derrotado. El poder que había tenido sobre mí se había extinguido por completo. Se mudaron a una pequeña casa en un suburbio, mantenidos por una hermana de Griselda. De la cima de la sociedad de Guadalajara al exilio en la mediocridad. Tadeo, por su parte, desapareció de nuevo. Supongo que la humillación fue suficiente pago. Nunca más volvimos a saber de él. Mientras su mundo se desmoronaba, el nuestro florecía. La historia de Damián y su empresa, Agave Inteyecto, se convirtió en una leyenda. No solo era un genio de la tecnología, él era el chico que se había enfrentado a su familia corrupta y había ganado. Las ofertas de inversión llovieron. Pero Damián, con una madurez que me asombraba, las rechazó casi todas. En lugar de eso,
anunció su propio plan. Creó una cooperativa, asociándose con docenas de pequeños productores de tequila, los mismos que habían sido exprimidos y marginados por grandes corporaciones como El Legado Rivera. Usando su tecnología de IA para optimizar sus cultivos y asegurar un comercio justo, lanzó una nueva marca de tequila artesanal. La llamó Beatriz. Se convirtió en un éxito instantáneo, una marca con una historia, un alma. Y yo, por mi parte, di el paso que doña Beatriz siempre había querido que diera. Con las ganancias de los restaurantes y una parte de la inversión inicial de la nueva tequilera, puse la primera piedra de la Fundación Beatriz, un centro integral para madres adolescentes. No solo un refugio, sino un lugar con guardería, capacitación laboral, apoyo psicológico y becas educativas. Un día, mientras supervisaba la construcción, recibí una carta. La letra era temblorosa, casi ilegible. Era de mi madre. Alondra, decía. Tu padre pregunta por ti. No sé si es arrepentimiento o solo la confusión de su enfermedad. No sé qué sentir. Solo sé que la casa está muy silenciosa. Lo hemos perdido todo. Espero que estés feliz. Leí la carta, con sus acusaciones veladas y su autocompasión. Luego, sin una pizca de duda, la rompí en pedazos y dejé que el viento se llevara las cenizas de mi pasado. 6 meses después. El sol de la tarde bañaba de oro el jardín de la casa de doña Beatriz. El aire olía a jazmín y a la carne asada que César preparaba en la parrilla. Era domingo, nuestro nuevo ritual familiar. Damián estaba sentado en el césped, explicando con paciencia el funcionamiento de una tablet a María, una chica de 17 años con un bebé en brazos. María era la primera residente de la Fundación Beatriz. Había llegado a nosotros asustada, sola, recordándome dolorosamente a mí misma. Ahora, con una beca completa para estudiar enfermería y el apoyo de la fundación, sus ojos brillaban de esperanza. César se acercó y me entregó una copa de vino. Se paró a mi lado, nuestros hombros casi rozándose. Observamos la escena en silencio por un momento. Hacen un buen equipo, dijo él, refiriéndose a Damián y a María. Él aprendió de la mejor, respondí, pensando en Beatriz. Durante los últimos meses, la muralla invisible que yo había mantenido alrededor de mi corazón había comenzado a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. César nunca intentó derribarla, simplemente esperó pacientemente a que yo misma le abriera la puerta. Su presencia constante, su apoyo incondicional y su humor tranquilo habían sido mi ancla en la tormenta y mi puerto en la calma. ¿Sabes?, dije, girándome para mirarlo. Durante 19 años, pensé que el amor era una batalla. Una transacción. Algo que se ganaba o se perdía. Él me miró, sus ojos reflejando el cielo del atardecer. ¿Y qué piensas ahora? Pienso, dije, mi voz suave pero segura, que el amor es esto. Es estar aquí. Es la calma. Es construir algo juntos. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, César levantó su mano y rozó mi mejilla. Su tacto era cálido, familiar. No me aparté. En lugar de eso, me incliné hacia su contacto. Y por primera vez en casi 2 décadas, me permití ser vulnerable, ser feliz. Él se inclinó y me besó, un beso tierno, sin urgencia, una promesa silenciosa. Damián nos vio desde el césped. No pareció sorprendido. Solo sonrió, una sonrisa genuina y amplia, y levantó su vaso de agua en un brindis silencioso. Mi hijo, mi increíble hijo, estaba feliz por mí. Más tarde esa noche, después de que María y su bebé se fueran a su nuevo apartamento y César se despidiera con la promesa de una llamada, Damián y yo nos quedamos sentados en el porche, mirando las estrellas. Mamá, dijo de repente. ¿Alguna vez te arrepientes? Pensé en la pregunta. Pensé en la carta de mi madre, en la ruina de mi padre, en la vida que podría haber tenido. Miré el edificio de la fundación, cuyas luces se veían a lo lejos, un faro en la oscuridad. Miré a mi hijo, un hombre bueno y fuerte. Miré la casa que me había salvado, el legado que ahora era mío para continuar. No, respondí finalmente.
No me arrepiento de haber luchado. Me arrepiento de haber tardado tanto en empezar. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo. El tiempo no cura. Las decisiones lo hacen. La decisión de amar. La decisión de confiar. La decisión de construir una familia, no con los pedazos rotos del pasado, sino con los materiales sólidos del presente. Me pregunto, ¿hice